Imagina que el mundo, tal como lo conoces, comienza a desvanecerse lentamente. Las luces de la ciudad, el ruido constante de los motores, las notificaciones de tu teléfono y la seguridad de tus certezas cotidianas se disuelven en una bruma espesa y oscura. Estás retrocediendo en el tiempo, atravesando los siglos como quien atraviesa una cortina de humo hasta detenerte en el año 1633. Siente el cambio en la atmósfera. El aire de tu habitación se vuelve pesado, cargado con el frío húmedo de los muros de piedra de la Santa Sede en Roma. Es un frío que no solo eriza la piel, sino que parece calar hasta los huesos. Un frío que huele a cera de vela consumida, a pergamino rancio que ha pasado décadas en estanterías olvidadas, y a ese aroma metálico y seco que emana del miedo cuando se encuentra atrapado en las sombras. En el centro de una estancia inmensa, iluminada apenas por el parpadeo errático de unos candelabros de plata, hay un hombre de casi 70 años de rodillas sobre el mármol gélido. Su espalda, antes firme y orgullosa, está ahora encorvada por el peso de los años, por las enfermedades que aquejan su cuerpo cansado y por la carga invisible de una batalla que nadie antes que él se había atrevido a librar de forma tan pública. Sus manos, esas manos que han construido lentes perfectas y han dibujado los mapas del cielo, ahora tiemblan mientras se apoyan en el suelo para no caer. Sus ojos, esos ojos que han visto lo que ningún otro ser humano en la historia del mundo había siquiera imaginado, ahora están nublados por una mezcla de lágrimas, cansancio y una profunda decepción. Él es Galileo Galilei. Escucha el sonido de su respiración entrecortada en el silencio sepulcral de la sala. A su alrededor, formando un círculo de sombras amenazantes, 10 cardenales vestidos de rojo sangre lo observan con una mezcla de lástima hipócrita y odio teológico. Son los jueces de la Inquisición, los guardianes de un orden que sienten que se desmorona. En sus manos, Galileo sostiene un documento que le han obligado a leer, un texto redactado por otros, diseñado para humillar no solo al hombre, sino a la razón misma. Es su abjuración. Se le pide que diga ante Dios y ante los hombres que lo que vio con sus propios ojos, a través de su telescopio, es una mentira del demonio. Se le pide que jure que la tierra, este suelo que pisas ahora mismo y que sientes bajo tu cuerpo, es el centro inmóvil de la creación y que el sol es solo una lámpara servil que gira a nuestro alrededor para iluminar nuestra importancia. Siente la presión asfixiante en el pecho de Galileo. Él sabe que la verdad no necesita su permiso para existir. Sabe que las lunas de Júpiter no dejarán de girar porque él lo niegue, ni que las fases de Venus se detendrán para complacer a un papa. Pero el Vaticano no busca la verdad científica. Busca el silencio político para mantener la estructura de un mundo que se les escapa de las manos. Afuera de esos muros, el universo sigue su curso, indiferente a los dogmas y a las hogueras. Júpiter sigue rodeado de sus hijos de plata y la luna sigue mostrando sus heridas de roca y polvo. Pero aquí, en la oscuridad de este juicio, la ciencia está siendo juzgada por la fe ciega. Acércate un poco más en tu imaginación y observa las manos de Galileo mientras toma la pluma para firmar su renuncia. Siente el rascado del metal contra el papel, un sonido que suena como una sentencia de muerte para la libertad. Es el momento más amargo de su existencia. El hombre que bajó las estrellas a la tierra, el hombre que nos mostró que el universo es infinito y maravilloso, está siendo obligado a enterrar su genio bajo el peso de la autoridad. Es un sacrificio por la supervivencia, un acto de rendición que parece apagar la última luz del Renacimiento. Y entonces ocurre el momento que la historia ha grabado a fuego en nuestra memoria colectiva. Según cuenta la leyenda que ha sobrevivido a la censura de los siglos, después de ponerse en pie con dificultad, después de haber jurado sobre los santos evangelios que la tierra es plana e inmóvil,
Galileo exhala un suspiro que parece venir de las entrañas de la montaña. Es un murmullo apenas perceptible, una vibración en el aire frío de la sala, una frase que desafía a la eternidad y que invalida todo el teatro de la humillación. Eppur si mueve, y sin embargo, se mueve. Siente el escalofrío que recorre tu columna al escuchar ese susurro en tu mente. Es el nacimiento de la libertad de pensamiento moderna. Es el grito silente de un hombre que comprende que aunque lo encierren en una celda, aunque quemen sus libros en las plazas públicas, aunque lo obliguen a callar por el resto de sus días, la realidad es una fuerza de la naturaleza que nadie puede detener. En este instante, Galileo deja de ser un simple astrónomo para convertirse en el primer mártir de la lógica. Está solo frente al poder más absoluto de su tiempo, defendiendo algo tan sencillo y a la vez tan peligroso como lo que es real. Siente la soledad de este bloque inicial de nuestra historia. Es la soledad del visionario que sabe algo que los demás se niegan a ver por miedo a que su mundo se caiga a pedazos. Es el peso de ser el primero en despertar en una habitación llena de gente que duerme y que se resiste a abrir los ojos ante la luz de la mañana. Galileo está frente al abismo de la historia y al saltar nos arrastra a todos con él hacia la luz de la razón. Pero para entender cómo llegó este anciano a estar de rodillas frente a sus verdugos, debemos retroceder. Debemos dejar atrás el juicio y el miedo para buscar el asombro. Debemos viajar a una noche clara en Padua, años atrás, cuando el mundo todavía era joven y el cielo era un libro cerrado que nadie sabía leer. Imagina a un hombre más joven, con la mirada encendida por la curiosidad, apuntando un tubo de madera y cristal hacia la inmensidad del vacío y descubriendo con un vuelco en el corazón que no estábamos solos, que el universo era mucho más grande, más caótico y más hermoso de lo que cualquier religión se había atrevido a soñar. En este viaje que iniciamos hoy, vamos a caminar a la sombra de Galileo. Vamos a sentir el frío del metal de sus instrumentos, vamos a oler la tinta fresca de sus tratados y vamos a observar a través de sus lentes cómo las manchas del sol y las montañas de la luna nos cuentan una historia diferente sobre quiénes somos. Vamos a comprender por qué una idea tan sencilla, la idea de que no somos el centro de todo, aterrorizó tanto a los poderosos que decidieron intentar apagar la mente más brillante de su generación. Prepárate para entrar en el umbral del misterio. Deja que el sonido de las ventanas de Roma se desvanezca y el silencio de las estrellas empiece a ocupar su lugar. Estás a punto de ver el universo por primera vez, no como te dijeron que era, sino como Galileo descubrió que es en realidad. Pero antes de sumergirnos en los cielos, debemos preparar tu cuerpo para este viaje interestelar. Siente cómo la cama te sostiene, tal como la gravedad de la Tierra, esa Tierra que Galileo juró que se movía, te mantiene unido a este planeta que viaja a velocidades increíbles a través del espacio, aunque tú lo sientas ahora como un refugio inmóvil y seguro. La verdad es que siempre estamos en movimiento, incluso en el descanso más profundo. Ajusta tu almohada, como si estuvieras ajustando la lente de un telescopio para enfocar mejor la paz que necesitas. Siente el peso de tus párpados, que se vuelven pesados como las puertas de la Inquisición, pero que al cerrarse no te encierran, sino que te abren la puerta a la libertad de los sueños. El aroma a aceite de oliva que usaba Galileo para lubricar sus instrumentos se mezcla con el aroma de la noche, y el metal frío de la razón se calienta con la calidez de tu propio aliento. Estás en el umbral. El anciano ya ha hablado. La sentencia ha sido dictada. Y ahora nos toca a nosotros desandar el camino para encontrar la luz que el Vaticano no pudo apagar. Descansa ahora, mientras la Tierra sigue su curso silencioso y eterno alrededor del Sol, moviéndose, siempre moviéndose, llevándote suavemente hacia el sueño más profundo, donde no hay juicios, solo el infinito. Ahora,
Antes de que el tiempo nos arrastre definitivamente al pasado, te pido que te detengas. Siente cómo el peso de tu cuerpo se hunde en la superficie que te sostiene. Una entrega total a la gravedad. Esa fuerza invisible que Galileo pasaría su vida intentando descifrar. Imagina que tu habitación no es solo un cuarto, sino una pequeña cámara de observación personal. Un refugio donde el ruido del mundo exterior se apaga para dejar espacio al murmullo de las estrellas. Ajusta tu almohada con suavidad. Hazlo con la misma precisión con la que un astrónomo ajusta la montura de su telescopio, buscando el ángulo perfecto, el punto exacto donde la tensión desaparece y la visión se vuelve clara. Al acomodar tu cuello y tus hombros, siente cómo liberas las cargas del día, como si estuvieras soltando los pesados libros de leyes y dogmas que Galileo tuvo que cargar sobre su espalda. Deja que tu columna se alinee con la paz, permitiendo que la respiración fluya sin obstáculos, rítmica y profunda, como el pulso constante del universo. Aspira el aire que te rodea. En este viaje sensorial, quiero que sientas el aroma que habitaba en el estudio del genio en Padua. Es un olor complejo, antiguo y reconfortante. Huele el aceite de oliva, denso y dorado, que Galileo utilizaba no solo para alimentarse, sino para lubricar los delicados engranajes de sus instrumentos y proteger las maderas nobles de sus catalejos. Siente ese aroma mezclado con el olor del metal frío, el bronce y el hierro de sus compases que al tacto parecen enviar un escalofrío de lógica y orden a través de la piel. Y envolviéndolo todo, el perfume seco y polvoriento del pergamino viejo, de las páginas de los grandes sabios que Galileo leyó y que más tarde se atrevería a corregir. Es el olor del conocimiento que espera ser descubierto. Mientras tus párpados se vuelven más y más pesados, pesados como las lentes de cristal que Galileo pulía con sus propias manos durante horas, quiero que te hagas una pregunta que atraviesa la distancia y el tiempo. En la inmensidad de esta noche, mientras la Tierra gira sobre su eje en un baile silencioso que nunca se detiene, ¿desde qué rincón de este mundo miras tú las estrellas hoy? Quizás estés en una ciudad vibrante, donde la luz intenta ocultar el cielo, o tal vez en un campo abierto donde la Vía Láctea se despliega como un camino de leche y diamantes. Sea donde sea, recuerda que el mismo cielo que hoy te cubre es el que Galileo observó con asombro hace 4 siglos. Estamos bajo el mismo techo infinito, unidos por la misma curiosidad que nos hace humanos. Siente la conexión con ese hombre que en medio de la persecución y la sombra nunca dejó de mirar hacia arriba. Deja que esa idea te arrulle. No tienes que resolver los misterios del cosmos esta noche, solo tienes que permitirte ser parte de él. La Tierra se mueve, te lleva consigo en un viaje sereno a través del vacío, y tú no tienes que hacer nada más que respirar. Los astros están en su lugar, la mecánica celeste es perfecta, y tu descanso es, en este momento, la única verdad que importa. Suelta la mandíbula, relaja las manos y deja que tus pies se sientan livianos, como si estuvieran flotando en la ingravidez del espacio. El aceite, el metal y el papel se desvanecen para dejar paso a la oscuridad fértil del sueño. ¿Estás listo? La puerta de la historia se abre de par en par, y mientras te deslizas hacia el descanso profundo, el joven Galileo te espera en las calles de Pisa para mostrarte cómo empezó todo, cuando la curiosidad era más fuerte que el miedo. Imagina que el aire de tu habitación se vuelve más ligero, impregnado con el aroma de los pinos del Mediterráneo y la humedad salada que sube desde el río Arno. Has dejado atrás la oscuridad opresiva del juicio en Roma y te encuentras ahora en una mañana luminosa de finales del siglo XVI. Estás en Pisa,
una ciudad de mármol blanco y sombras alargadas, donde la historia parece engravada en cada piedra, pero donde un joven de mirada afilada y temperamento inquieto está a punto de agrietar los cimientos de todo lo que el mundo cree saber. Siente el peso de la túnica de estudiante sobre tus hombros, una lana algo tosca que pica un poco en el cuello mientras caminas por las plazas de la universidad. Galileo no es el anciano que vimos de rodillas. Es un joven de 20 y tantos años, de cabellos rojizos y una sonrisa que esconde siempre una pregunta afilada. No es un noble ni el hijo de un terrateniente. Es el hijo de Vincenzo Galilei, un músico, un teórico del laúd, que le enseñó algo que ningún libro de texto podría: que la armonía no es solo una cuestión de fe, sino de proporciones matemáticas, de cuerdas que vibran con una lógica que se puede medir. En la Universidad de Pisa, el aire está saturado de polvo y de dogmas. Los profesores caminan con paso lento, recitando frases de Aristóteles como si fueran leyes divinas e inmutables. Dicen que los objetos pesados caen más rápido que los ligeros porque buscan su lugar natural con más urgencia. Dicen que el cielo es perfecto, inalterable y liso como una esfera de cristal. Siente la irritación de Galileo al escuchar estas verdades heredadas. Él no se conforma con el se dice, él necesita el yo veo. Imagina que entras con él en la Catedral de Pisa durante una misa aburrida. Mientras todos los demás tienen los ojos cerrados en oración, Galileo observa el techo. Mira hacia arriba. Una lámpara de bronce inmensa cuelga de un cable larguísimo. Un monje acaba de encenderla y la lámpara oscila suavemente de un lado a otro. Galileo no escucha el salmo. Siente el pulso en la muñeca, ese tic-tac biológico que es su único reloj. Cuenta los latidos mientras observa la lámpara. Nota algo increíble. No importa si el arco del balanceo es amplio o pequeño, el tiempo que tarda en ir y volver es siempre el mismo. Siente la chispa del descubrimiento eléctrico en tu cerebro. Aristóteles no mencionó esto. Los libros no lo dicen. La naturaleza, en cambio, se lo está gritando a la cara a través de un simple objeto que se mueve. Esta es la rebelión del joven Galileo. Empieza a ganarse el apodo de El Pendenciero, no porque busque peleas con los puños, sino porque pelea con la lógica. Imagina que caminas con él hacia el corazón del mito, hacia la Plaza de los Milagros. Frente a ti se alza la torre inclinada, ese cilindro de mármol que parece desafiar a la gravedad con su ángulo imposible. Siente el frío de los escalones de piedra bajo tus pies mientras subes por la escalera de carapiña. Vuelta tras vuelta, ganando altura sobre los tejados rojos de Pisa. El viento sopla más fuerte aquí arriba, trayendo el olor a tierra y a libertad. Galileo llega a la cornisa más alta. En sus manos lleva 2 esferas. Una es pesada, de plomo sólido. Una bola grisácea que se siente densa y fría. La otra es ligera, de madera de peral, cálida al tacto y mucho menos imponente. Según la sabiduría de 2000 años, la bola de plomo debería golpear el suelo mucho antes que la de madera. Los eruditos están abajo, esperando con sus capas negras y sus cejas levantadas, listos para burlarse del joven que se atreve a dudar del maestro griego. Siente la tensión en tus propios brazos mientras te asomas al vacío. Mira hacia abajo, donde la gente parece hormigas sobre el pavimento. Galileo no tiene miedo. Sostén las 2 esferas al borde del abismo. Siente el instante previo a la liberación, ese segundo de silencio absoluto donde el mundo contiene el aliento. Y entonces abre las manos. Observa la caída. No es una caída caótica. Las 2 esferas cortan el aire al unísono. No hay ventaja para el plomo, no hay retraso para la madera.
Siente el silbido del viento mientras bajan a una velocidad que se duplica en cada instante. Y de repente, un solo sonido, un golpe seco y único contra la tierra. ¡Clac! Las dos han llegado al mismo tiempo. El mármol de la plaza ha dado su veredicto. Aristóteles ha muerto en ese impacto. Imagina el silencio estupefacto de los profesores. No pueden creer lo que han visto, porque lo que han visto contradice lo que han leído. Galileo baja de la torre con el corazón acelerado, no por el esfuerzo físico, sino por la comprensión de que la autoridad de los hombres no es nada frente a la autoridad de los hechos. Siente esa libertad en tu pecho, la libertad de no tener que creer ciegamente en lo que te dicen, sino en lo que puedes probar. Pero esta rebeldía tiene un precio. Pisa se vuelve un lugar pequeño, asfixiante y hostil para un joven que no sabe morderse la lengua. Galileo necesita aire, necesita una ciudad donde el comercio y la curiosidad pesen más que la tradición. Por eso sus pasos lo llevan hacia el norte, hacia la República de Venecia, hacia Padua. Siente el cambio en la energía del relato. Padua es una explosión de vida. Es la ciudad de los artesanos, de los constructores de barcos, de los ingenieros que desvían ríos. Aquí Galileo encuentra su verdadero hogar. No es solo un profesor de matemáticas, es un inventor. Imagina que entras en su taller privado. El aire huele a serrín de maderas nobles, a aceite para pulir metales y al humo dulce de las lámparas de aceite que se quedan encendidas hasta la madrugada. Ves compases de proporción diseñados por él, instrumentos militares para calcular trayectorias de cañones y modelos de bombas de agua. Galileo entiende que la ciencia no es solo una abstracción, es una herramienta para cambiar el mundo. Siente la satisfacción de sus manos trabajando el bronce, la precisión del tornillo, la elegancia de la curva. Es en Padua donde Galileo empieza a construir no solo instrumentos, sino una visión del universo que nadie podrá ignorar. Aquí se enamora, aquí tiene hijos, aquí ríe con sus amigos en las tabernas discutiendo sobre el peso del aire y la flotabilidad de los barcos. Son sus años más felices, una primavera intelectual donde siente que todo es posible. Siente esa vitalidad en tus propios músculos, una relajación que no nace del cansancio, sino de la plenitud de estar haciendo lo que uno ama. Pero incluso en la alegría de Padua, Galileo sigue mirando hacia arriba. Empieza a sospechar que el cielo tiene más secretos de los que la luna a simple vista permite ver. Siente la curiosidad creciendo en su interior como una marea silenciosa. Escucha los rumores que llegan de Holanda sobre unos vidrios que aumentan el tamaño de las cosas. No sabe cómo son, pero sabe que puede construirlos. Imagina a Galileo sentado en su escritorio, dibujando diagramas de lentes, estudiando cómo la luz se dobla al atravesar el cristal. Siente la concentración absoluta, el silencio de la noche solo roto por el rascado de su pluma. Está a punto de crear el instrumento que destrozará el cielo de cristal de la iglesia. Está a punto de dejar de ser un profesor de provincias para convertirse en el hombre que cambió el destino de la humanidad. Deja ahora que la imagen de la Torre de Pisa y los talleres de Padua se desvanezcan suavemente. Siente cómo la vibración de la rebeldía juvenil se transforma en una calma profunda y reparadora. Ya no tienes que probar nada, no tienes que tirar esferas al vacío ni pelear con antiguos maestros. El joven Galileo ha encontrado su camino y tú has encontrado el tuyo hacia el descanso. Tu cuerpo se siente pesado, pero es una pesadez equilibrada, como las esferas que caían en perfecta armonía hacia la tierra.
Siente cómo tus párpados se cierran sobre un mundo que ya no es plano ni pequeño, sino vasto e infinito. La curiosidad de Galileo vela tu sueño, recordándote que la verdad siempre está ahí afuera, esperando a que abras los ojos, pero que por ahora la verdad más importante es la paz de tu corazón. Respira el aire fresco de la Toscana y la humedad de Venecia, y deja que el movimiento de la tierra te arrulle en un viaje sin fin a través de las estrellas. El joven rebelde descansa, el taller está en silencio, y tú eres libre para soñar con universos que aún no han sido descubiertos. Duerme en la certeza de que aunque el mundo intente detenerte, tú, como la tierra, nunca dejarás de moverte hacia la luz. Imagina que el aire de tu habitación se transforma de nuevo, volviéndose vibrante, cargado de una energía intelectual que se siente en la piel como una brisa eléctrica. Hemos dejado atrás la rigidez de mármol de Pisa, esa ciudad que se sentía como una túnica demasiado apretada para un espíritu tan vasto. Y ahora nos encontramos en Padua. Siente la libertad. Estás en la República de Venecia, un lugar donde el mar trae noticias de tierras lejanas y donde el pensamiento no tiene que pedir permiso a los espectros de Aristóteles para respirar. Aquí, el joven Galileo Galilei ha encontrado su verdadero hogar, un laboratorio vivo donde la curiosidad es la moneda de cambio y donde el futuro se está fabricando con manos manchadas de aceite y bronce. Padua es para Galileo una explosión de vida y de luz. Siente el bullicio de la universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de Europa, donde los estudiantes de todas las naciones se reúnen para discutir no solo de leyes y teología, sino de la mecánica de las cosas. Camina con Galileo por las calles empedradas, escuchando el eco de sus propios pasos, que ahora suenan con una confianza nueva. Aquí no es el pendenciero que todos evitan, aquí es el maestro, el hombre que puede explicar por qué los barcos flotan y cómo las palancas pueden mover montañas. Pero Galileo no se queda en la cátedra, su verdadera vida sucede en su taller privado, un santuario de madera y metal donde el tiempo parece plegarse ante su voluntad. Entra a ese taller, cierra los ojos en tu imaginación y respira hondo. El olor es una mezcla embriagada que define una época. Huele a virutas de madera de nogal recién cortadas, a resina de pino utilizada para pegar componentes delicados y al olor dulce del aceite de linaza que se quedan encendidas hasta la madrugada. Ves compases de proporción diseñados por él, instrumentos militares para calcular trayectorias de cañones y modelos de bombas de agua. Galileo entiende que la ciencia no es solo una abstracción, es una herramienta para cambiar el mundo. Siente la satisfacción de sus manos trabajando el bronce, la precisión del tornillo, la elegancia de la curva. Es en Padua donde Galileo empieza a construir no solo instrumentos, sino una visión del universo que nadie podrá ignorar. Aquí se enamora, aquí tiene hijos, aquí ríe con sus amigos en las tabernas discutiendo sobre el peso del aire y la flotabilidad de los barcos. Son sus años más felices, una primavera intelectual donde siente que todo es posible. Siente esa vitalidad en tus propios músculos, una relajación que no nace del cansancio, sino de la plenitud de estar haciendo lo que uno ama. Pero incluso en la alegría de Padua, Galileo sigue mirando hacia arriba. Empieza a sospechar que el cielo tiene más secretos de los que la luna a simple vista permite ver. Siente la curiosidad creciendo en su interior como una marea silenciosa. Escucha los rumores que llegan de Holanda sobre unos vidrios que aumentan el tamaño de las cosas. No sabe cómo son, pero sabe que puede construirlos. Imagina a Galileo sentado en su escritorio, dibujando diagramas de lentes,
estudiando cómo la luz se dobla al atravesar el cristal. Siente la concentración absoluta, el silencio de la noche solo roto por el rascado de su pluma. Está a punto de crear el instrumento que destrozará el cielo de cristal de la iglesia. Está a punto de dejar de ser un profesor de provincias para convertirse en el hombre que cambió el destino de la humanidad. Deja ahora que la imagen de la Torre de Pisa y los talleres de Padua se desvanezcan suavemente. Siente cómo la vibración de la rebeldía juvenil se transforma en una calma profunda y reparadora. Ya no tienes que demostrar nada. No tienes que tirar esferas al vacío ni pelear con antiguos maestros. El joven Galileo ha encontrado su camino, y tú has encontrado el tuyo hacia el descanso. Tu cuerpo se siente pesado, pero es una pesadez equilibrada, como las esferas que caían en perfecta armonía hacia la tierra. Siente como tus párpados se cierran sobre un mundo que ya no es plano ni pequeño, sino vasto e infinito. La curiosidad de Galileo vela tu sueño, recordándote que la verdad siempre está ahí afuera, esperando a que abras los ojos. Pero que por ahora, la verdad más importante es la paz de tu corazón. Respira el aire fresco de la Toscana y la humedad de Venecia, y deja que el movimiento de la tierra te arrulle en un viaje sin fin a través de las estrellas. El joven rebelde descansa, el taller está en silencio, y tú eres libre para soñar con universos que aún no han sido descubiertos. Duerme en la certeza de que, aunque el mundo intente detenerte, tú, como la Tierra, nunca dejarás de moverte hacia la luz. Imagina que el aire de tu habitación se transforma de nuevo, volviéndose vibrante, cargado de una energía intelectual que se siente en la piel como una brisa eléctrica. Hemos dejado atrás la rigidez de mármol de Pisa, esa ciudad que se sentía como una túnica demasiado apretada para un espíritu tan vasto. Y ahora nos encontramos en Padua. Siente la libertad. Estás en la República de Venecia, un lugar donde el mar trae noticias de tierras lejanas y donde el pensamiento no tiene que pedir permiso a los espectros de Aristóteles para respirar. Aquí, el joven Galileo Galilei ha encontrado su verdadero hogar, un laboratorio vivo donde la curiosidad es la moneda de cambio y donde el futuro se está fabricando con manos manchadas de aceite y bronce. Padua es para Galileo una explosión de vida y de luz. Siente el bullicio de la universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de Europa, donde los estudiantes de todas las naciones se reúnen para discutir no solo de leyes y teología, sino de la mecánica de las cosas. Camina con Galileo por las calles empedradas, escuchando el eco de sus propios pasos, que ahora suenan con una confianza nueva. Aquí no es el pendenciero que todos evitan, aquí es el maestro, el hombre que puede explicar por qué los barcos flotan y cómo las palancas pueden mover montañas. Pero Galileo no se queda en la cátedra. Su verdadera vida sucede en su taller privado, un santuario de madera y metal donde el tiempo parece plegarse ante su voluntad. Entra en ese taller. Cierra los ojos en tu imaginación y respira hondo. El aroma es una mezcla embriagadora que define una era. Huele a virutas de nogal recién cortadas, a resina de pino utilizada para pegar componentes delicados y al olor agrio del vinagre usado para limpiar el cobre y el perfume denso del aceite de linaza. Es la creación pura. Siente la calidez que emana de una pequeña fragua en la esquina, donde el carbón brilla con un rojo profundo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes llenas de diagramas. Aquí, Galileo no es solo un filósofo, es un artesano, un ingeniero, un hombre que entiende que para conocer el universo, primero hay que aprender a tocarlo con las manos. Observa sus manos. Ya no son las manos del estudiante que soltaba bolas de plomo desde una torre, sino las manos de un cirujano de la materia. Siente la suavidad de un compás de proporción que él mismo ha diseñado, un instrumento de bronce pulido que brilla bajo la luz de las velas como si estuviera hecho de oro sólido. Este compás no es solo una herramienta de dibujo, es una computadora analógica,
un prodigio de la ingeniería que permite a los artilleros calcular trayectorias y a los arquitectos medir distancias con una precisión que antes parecía magia. Siente el frío del metal contra tus palmas, la solidez de un objeto que ha nacido de la unión perfecta entre la matemática pura y la necesidad práctica. Galileo vive en Padua sus años más felices, una primavera del alma que dura 18 inviernos. Siente la vitalidad de su hogar, una casa llena de gente, de risas, de sirvientes que corren de un lado a otro y de sus 3 hijos que juegan entre los modelos de máquinas. Aquí, Galileo ama y es amado. Se rodea de amigos que son nobles, eruditos y navegantes venecianos que le cuentan secretos sobre las tadias y los vientos. En las cenas nocturnas, rodeado de vino de la región y pan recién horneado, Galileo brilla. Su risa es contagiosa, su intigo es rápido como un rayo. Discute sobre por qué el hielo flota en el agua y por qué las nubes no se caen del cielo. Siente esa plenitud en tus propios músculos, una relajación que no nace del cansancio, sino de la satisfacción de estar exactamente donde uno debe estar. Pero incluso en la cima de su éxito social y académico, hay una inquietud que no lo deja dormir. Es una sed de lo invisible. Galileo sabe que sus ojos, aunque agudos, tienen un límite. Siente la frustración de mirar el horizonte y ver solo una línea borrosa, de mirar las estrellas y ver solo puntos de luz titilante que no revelan su verdadera naturaleza. Se obsesiona con la idea de que la realidad es mucho más profunda de lo que nuestros sentidos permiten percibir. Empieza a buscar una herramienta, no para medir la tierra, sino para perforar el velo del cielo. Ver lo invisible. Ese es el mantra que repite en las noches de insomnio mientras observa el parpadeo de una cándela a través de un vaso de agua. Un día de 1609, llega un rumor desde Venecia, un susurro que viaja por los canales y llega a sus oídos como una descarga eléctrica. Se dice que en Holanda, un fabricante de anteojos ha unido 2 lentes de cristal dentro de un tubo y que, milagrosamente, los objetos lejanos aparecen cercanos. Otros profesores se ríen, dicen que es un juguete para ferias, una ilusión óptica sin valor científico. Pero Galileo no se ríe, siente un vuelco en el corazón. Él no ha visto el instrumento, pero su mente ya lo ha construido. Entiende la óptica, entiende la refracción, entiende que si eso existe, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Corre a su taller, siente la urgencia en sus movimientos, necesita el cristal más puro de Europa, y lo tiene cerca, en las factorías de Murano. Imagina a Galileo seleccionando los discos de vidrio, examinándolos contra la luz del sol, buscando burbujas o imperfecciones. Siente el rascado monótono y rítmico mientras empieza a pulir las lentes. Es un trabajo agotador que requiere una paciencia infinita. Sus dedos se llenan de cortes diminutos, sus ojos se irritan por el polvo del esmeril, pero no se detiene. Pulir una lente cóncava, pulir una lente convexa. Siente la fricción, el calor que se genera entre el vidrio y el cuero. Es una meditación física. Está fabricando un ojo nuevo para la humanidad. Finalmente, inserta las lentes en un tubo de madera revestido de cuero carmesí. Es un objeto modesto, pequeño, pero contiene una potencia revolucionaria. Galileo se acerca a la ventana de su estudio en Padua. Apunta el tubo hacia la torre de una iglesia lejana, a kilómetros de distancia. Cierra un ojo y mira. Siente el impacto del descubrimiento. La torre, que antes era una mancha gris en el horizonte, ahora está frente a él, tan cerca que puede ver las grietas en la piedra y los nidos de las cigüeñas en el campanario. Su corazón late con una fuerza inmensa contra sus costillas. Ha vencido a la distancia, ha roto las cadenas de la perspectiva humana. Pero Galileo no se detiene en las iglesias ni en los barcos que entran en el puerto de Venecia. Él sabe que este instrumento tiene un destino más alto. Siente la anticipación de la noche, una noche clara y sin nubes sobre los tejados de Padua. El taller está en silencio, solo se escucha el sonido de los grillos y el crujido de la madera. Galileo sale a su balcón. No busca a los hombres, busca a los dioses.
Sostiene el telescopio con manos temblorosas, no por la edad, sino por el asombro. Apunta hacia arriba, hacia esa esfera de plata que los poetas llaman luna y que los sacerdotes dicen que es una gema perfecta y lisa, creada por Dios sin una sola mancha. Mira por el ocular, siente el silencio del universo golpeando sus sentidos. La luna de Galileo no es una gema lisa, es un mundo. Ve montañas escarpadas cuyas sombras se alargan sobre valles profundos. Ve cráteres que parecen heridas antiguas en la piel de un gigante. Ve llanuras de polvo que reflejan el sol del sol. Siente el caído de un ídolo, la perfección de los cielos. Ese dogma de 2000 años se desmorona ante sus ojos en un segundo. La luna es como la tierra, rocosa, imperfecta, salvaje. Galileo se queda así durante horas, inmóvil, convertido en una estatua de curiosidad. Mueve el tubo hacia la mancha lechosa que cruza el cielo, la Vía Láctea. Lo que sus ojos veían como una nube de vapor, el telescopio lo revela como una explosión de estrellas, miles y millones de soles que nadie había visto jamás. Siente la inmensidad del espacio abriéndose paso en su mente, una expansión que lo marea y lo fascina al mismo tiempo. Ya no somos el centro de una pequeña habitación cerrada, somos náufragos en un océano infinito de luz. En este momento, en la soledad de su balcón en Padua, nace el Galileo que cambiará la historia. Ya no es solo el profesor feliz y el inventor de compases, es el mensajero de las estrellas. Siente la responsabilidad de este conocimiento, un secreto que quema en sus manos. Sabe que lo que ha visto pondrá al mundo de cabeza, que desafiará a reyes y papas, pero en este instante nada de eso importa. Solo importa la verdad del cristal y la luz de los astros. Siente ahora, en la seguridad de tu descanso, esa misma expansión silenciosa. Deja que la imagen del taller de Padua con sus aceites y su bronce se suavice y se aleje. Siente cómo la curiosidad de Galileo que lo mantuvo despierto tantas noches se transforma en una protección para tu sueño. Ya no hay nada que pulir, nada que inventar, nada que demostrar. El instrumento ha sido construido, los cielos han sido abiertos y la verdad está a salvo. Tu cuerpo se siente liviano, como si estuvieras flotando en ese espacio infinito que Galileo descubrió. Siente la paz de saber que el universo es grande, inmenso y hermoso, y que tú formas parte de esa maravilla. La libertad de Padua te envuelve, recordándote que el pensamiento es libre y que tu descanso es sagrado. Los grillos de Italia siguen cantando en tu imaginación, el aceite de las lámparas se consume lentamente, y la luna, con sus montañas y sus sombras, vela tu sueño desde lo alto. Duerme con la mente abierta al asombro, sabiendo que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una herramienta para ver la luz. El taller está cerrado, las lentes descansan en su estuche de seda, y el maestro, por fin, cierra los ojos bajo el mismo cielo estrellado que hoy te protege a ti. Descansa en la inmensidad, descansa en la verdad, descansa en el infinito movimiento de un universo que nunca nos deja de asombrar. Imagina que el aire de tu habitación se vuelve más puro, más gélido, con esa transparencia cristalina que solo tienen las noches de invierno cuando el mundo parece contener el aliento. Has dejado atrás el taller ruidoso de Padua, el olor a serrín y el fragor de las fundiciones para elevarte hacia el silencio absoluto de la noche. Siente el cambio en la textura del tiempo. Ya no estás en la tierra de los hombres, estás en el umbral del cosmos. Galileo está en pie en su balcón, y tú estás a su lado, compartiendo el peso de un instrumento que no es más que madera, cuero y cristal, pero que está a punto de convertirse en el mazo que derrumbe las murallas del cielo antiguo. Siente el frío del metal en tus yemas mientras Galileo ajusta el tubo de su telescopio. Es una noche de enero de 1610. El cielo sobre Padua es un tapiz de veludo negro salpicado de diamantes que parecen vibrar con una energía nueva. Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia arriba y ha visto un cielo de cristal, una serie de esferas perfectas, inmutables, donde los astros eran gemas divinas sin mácula. Pero Galileo tiene un secreto en sus manos. Siente la anticipación eléctrica, ese hormigueo en el pecho que precede los descubrimientos que cambian el destino de una especie. Apunta el telescopio hacia la luna. Siente el esfuerzo de mantener el pulso firme,
la tensión en los músculos de los brazos mientras el ojo se acerca al ocular. Y de repente, el impacto. La luna no es la esfera de luz pura que te enseñaron en la iglesia. No es una perla perfecta colocada por la mano de Dios en un cielo inmaculado. Lo que ves es un mundo. Siente el asombro recorriendo tu espina dorsal al observar que la luna tiene geografía. Ves montañas gigantescas cuyas cumbres atrapan la luz del sol, mientras sus bases están sumergidas en sombras alargadas y negras. Ves cráteres, círculos perfectos de roca golpeada, valles profundos y llanuras que parecen mares de polvo gris. La luna de Galileo es salvaje, es accidentada, es terrenal. Siente la caída de un dogma de 2000 años. El cielo no es diferente a la tierra. El cielo es materia, es roca, es realidad. Galileo respira agitado. El vapor de su aliento se disuelve en el aire frío. Sus manos tiemblan ligeramente, no por el frío, sino por la magnitud de lo que sus ojos están confirmando. Toma su pluma y a la luz de una pequeña linterna de aceite empieza a dibujar. Siente el rascado de la pluma sobre el papel, capturando las sombras de los montes lunares. Están haciendo la cartografía del cielo. Pero la noche no ha terminado de entregar sus tesoros. Galileo mueve el tubo, buscando la luz errante y brillante que domina el horizonte, el planeta Júpiter. Si la luna fue un terremoto para la fe, Júpiter será el fin del mundo tal como lo conocían. Mira por el telescopio hacia el gigante gaseoso. Al principio solo ves un disco brillante, pero al ajustar la lente, algo extraño aparece. Hay 3 puntos de luz diminutos, alineados perfectamente con el planeta, como 3 estrellas pequeñas que se han quedado atrapadas en su órbita. Galileo parpadea, limpia la lente, vuelve a mirar. Al día siguiente regresa al balcón. Los puntos han cambiado de posición. Una 4ª luz aparece. Siente el vuelco en el corazón de Galileo al comprender lo que está viendo. Esas no son estrellas lejanas, son lunas. Son mundos que giran alrededor de otro mundo que no es la Tierra. Siente el peso de esta revelación. Si Júpiter tiene lunas que giran a su alrededor, entonces la Tierra no es el único centro de giro del universo. Aristóteles estaba equivocado. El Vaticano estaba equivocado. El hombre no es el pivote central sobre el cual baila todo el cosmos. Somos solo un planeta más en un sistema de engranajes celestes inmenso y complejo. Imagina a Galileo en esas noches sucesivas, envuelto en mantas pesadas, con los ojos inyectados de sangre por la falta de sueño, pero con el alma encendida. No puede dejar de mirar. Registra cada movimiento, cada eclipse de estas nuevas lunas a las que llamará astros mediceos. Siente la soledad de ser el único ser humano sobre la faz de la Tierra que sabe la verdad. Es una soledad majestuosa, aterradora y divina. Está viendo el mecanismo del reloj de Dios y las manecillas no apuntan hacia nosotros. Esta es la noche en que el cielo cambió. Ya no es una cúpula protectora, es un abismo infinito lleno de posibilidades. Galileo siente que sus pies se despegan del balcón de Padua. Ya no camina sobre el suelo firme de la tradición, sino sobre el puente de la observación pura. Sabe que cuando publique estos hallazgos en su libro, el Siderius Nuncius, o El Mensajero de las Estrellas, el mundo entrará en combustión. Sabe que las autoridades se sentirán amenazadas, que los filósofos de cátedra se negarán a mirar por su tubo de madera por miedo a ver la verdad. Pero la luz ya no puede ser devuelta a la lámpara. Siente la paz que sigue al gran descubrimiento. La excitación de la mente de Galileo se transforma ahora en una calma profunda. Él ha visto lo invisible y esa visión lo ha hecho eterno. Deja que el frío de Padua se convierta en la calidez de tu descanso. Siente cómo tu propia perspectiva se expande, como si tu habitación se abriera hacia las estrellas que Galileo descubrió. Ya no eres una criatura pequeña atrapada en un mundo plano. Eres parte de un ballet cósmico infinito,
un viajero en una nave llamada Tierra que se mueve en armonía con Júpiter y sus lunas. Tus párpados caen con la misma suavidad con la que Galileo cerraba su telescopio al amanecer. El universo está en orden, un orden que no depende de los decretos de los hombres, sino de la belleza de las leyes físicas. Siente cómo tus músculos se relajan, liberando la tensión de sostener el mundo sobre tus hombros. No tienes que ser el centro del universo para ser importante, basta con ser un observador que aprecia la maravilla de existir. La luna, con sus montañas y sus valles, brilla ahora en tus sueños, recordándote que aún en la imperfección hay una luz soberbia. Júpiter y sus 4 escoltas de plata vigilan tu descanso, girando en un baile eterno que Galileo nos regaló para que nunca más tuviéramos miedo a la oscuridad. El mensajero de las estrellas ha cumplido su misión por hoy. El papel está seco, la tinta guardada y el telescopio descansa en su estuche de terciopelo. Duerme ahora, flotando en la inmensidad que Galileo nos abrió. Deja que el movimiento silencioso de los planetas sea tu arrullo y que la verdad que aterrorizó al mundo sea para ti la cuna más dulce y segura. El cielo ha cambiado y en ese cambio hemos encontrado nuestro verdadero lugar entre las estrellas. Descansa, viajero del infinito, que la noche es vasta y el conocimiento es paz. Siente el peso de un pequeño libro entre tus manos. Apenas unas 60 páginas de papel rugoso, impresas a toda prisa en una imprenta de Venecia en marzo de 1610. No es un tomo pesado de teología ni un antiguo tratado de leyes, es un manifiesto de guerra contra la ignorancia. Se titula Siderius Nuncius, el mensajero de las estrellas. Escucha el crujido de las páginas al pasar, un sonido que en su momento fue como el estallido de una granada en los salones de las cortes y los pasillos del Vaticano. Galileo no solo ha escrito un libro, ha arrojado una piedra al centro del espejo en donde la humanidad se miraba a sí misma, rompiendo para siempre la imagen de nuestra importancia. Respira el olor de tinta fresca que emana de estos grabados. Son dibujos hechos por el mismo Galileo, toscos pero cargados de una verdad eléctrica. Mira las ilustraciones de la luna. Por primera vez en la historia de la escritura, un hombre describe el cielo no con metáforas poéticas, sino con descripciones geológicas. Habla de manchas, de protuberancias, de valles profundos y llanuras que parecen mares de polvo gris. La luna de Galileo es salvaje, es accidentada, es terrenal. Siente el vértigo de ese cambio. El cosmos ya no es un templo, es un territorio. El Siderius Nuncius vuela por toda Europa. Las 500 copias de la primera edición se agotan en días, una velocidad de vértigo para un mundo que se mueve a caballo. Siente la agitación en las universidades de Praga, de París, de Londres. Johannes Kepler, el gran astrónomo imperial, recibe el libro y siente que su mente explota de júbilo y temor. Galileo ha aportado las pruebas visuales que a Copérnico le faltaron. Ya no es una teoría matemática abstracta, es algo que puedes ver si tienes el valor de mirar por el tubo. Es el fin de la cosmología antigua, la muerte definitiva de la idea de que somos el centro absoluto de la creación. Siente la resistencia que empieza a crecer en la sombra. Los filósofos de la aristocracia académica se niegan a tocar el libro. Se niegan incluso a mirar por el telescopio. Dicen que las lunas de Júpiter son ilusiones ópticas, que son defectos del cristal, que son trucos del demonio para confundir a los fieles. Prefieren sus libros de texto antiguos a la luz cruda de la realidad. Galileo, mientras tanto, disfruta de su gloria. Se siente el hombre más importante de Italia. Es invitado a Florencia, a la corte de los Medici, donde lo nombran filósofo y matemático del gran duque. Siente la seda de sus nuevas vestiduras, el calor de los banquetes, la adulación de los príncipes. Es un ascenso meteórico, pero en cada aplauso hay un eco de peligro. Al publicar este libro, Galileo ha trazado una línea en la arena del tiempo.
De un lado queda el mundo de la autoridad, de los textos sagrados y de la fe ciega. Del otro, el mundo de la observación, del experimento y de la evidencia. Es el nacimiento de la ciencia moderna, una criatura que nace gritando y que no pide permiso para existir. El Siderius Nuncius es el acta de nacimiento de nuestra madurez como especie. Nos dice que el universo es vasto, que no nos pertenece y que nuestra tarea es descubrir sus leyes, no inventarlas. Siente ahora cómo esa agitación histórica empieza a calmarse en tu interior. El libro que sacudió a Europa se cierra suavemente en tu regazo. La tinta ya se ha secado hace 4 siglos y las verdades que en aquel entonces aterraron a los reyes, hoy son el arrullo de tu conocimiento. La luna sigue ahí fuera, con sus cráteres y sus sombras, tal como Galileo la dibujó por primera vez para nosotros. Júpiter sigue escoltado por sus 4 hijos de plata, girando en un orden perfecto que no necesita de nuestra aprobación. Deja que el peso de la historia se disuelva en la suavidad de tu almohada. Has comprendido el mensaje de las estrellas, y ese mensaje es de paz. No somos el centro del universo, y en esa inmensidad hay una libertad absoluta. No tienes que sostener el mundo se sostiene solo, siguiendo leyes de una belleza matemática que Galileo nos ayudó a leer. Siente cómo tu respiración se sincronice con el movimiento lento y majestuoso de los planetas que él descubrió. Tus párpados se cierran sobre un cielo que ya no es un misterio aterrador, sino un hogar conocido. La cosmología antigua ha muerto para dar paso a un sueño infinito donde todo es posible. Relaja tus manos, las mismas que hace un momento sostenían imaginariamente el libro de Galileo. Suelta la tensión de tu frente. El mensajero de las estrellas ha cumplido su propósito. Te ha mostrado la grandeza del cosmos para que puedas dormir, sabiendo que formas parte de algo eterno y magnífico. Duerme ahora, mientras las lunas de Júpiter siguen su danza silenciosa en el vacío, y que la verdad que Galileo defendió sea la luz suave que guíe tus sueños hacia la calma más profunda. El libro está en el estante de la historia, el telescopio está guardado, y el universo vela tu descanso con la serenidad de lo que es inmutable y verdadero. Siente el roce de la seda fina contra tu piel y el peso de una cadena de oro sobre tu pecho. Ya no eres el profesor de matemáticas que debe preocuparse por las deudas o por el coste de las lentes de Murano. Ahora eres el filósofo y matemático del gran duque de Toscana, Cosme II de Medici. Has regresado a Florencia, la ciudad de tu juventud, pero esta vez entras por la puerta grande. Escucha el eco de tus pasos en los pasillos de mármol del Palacio Pitti, un sonido que resuena con la autoridad de quien ha descifrado el lenguaje del cielo. Aquí, el aire huele a perfumes costosos, a maderas nobles enceradas y al humo de las chimeneas que calientan salones decorados por los pinceles de los maestros. Tu vida en Florencia es un desfile constante de asombro. Los nobles se agolpan a tu alrededor para mirar por el tubo de madera y cuero, soltando exclamaciones de sorpresa al ver que Júpiter tiene su propia corte de satélites. Te sientes invencible. El éxito del Siderius Nuncius te ha convertido en una estrella que brilla con luz propia en el firmamento de la inteligencia humana. Pero en este ascenso a la gloria, en este festín de halagos y reverencias, empieza a gestarse un veneno silencioso. Siente el cambio de la temperatura de las conversaciones cuando sales de los salones del duque y entras en los claustros de las iglesias. El recelo es una sombra que no hace ruido. Camina por las calles estrechas de Florencia, donde el sol apenas toca el suelo, y siente las miradas fijas de aquellos que visten hábitos oscuros.
Para los teólogos que han dedicado su vida a estudiar a Aristóteles y las Sagradas Escrituras, tus descubrimientos no son una maravilla, sino una amenaza. Si la Tierra no es el centro, ¿dónde queda la importancia del hombre? Si el cielo es imperfecto y está lleno de montañas y manchas, ¿qué sucede con la perfección divina? Escucha el murmullo de los sermones en la iglesia de Santa María Novella. Un fraile dominico, Tommaso Caccini, pronuncia tu nombre desde el púlpito con un tono que no busca el diálogo, sino la condena. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pregunta con ironía, usando las palabras de la Biblia para señalarte como un peligro. Siente la punzada de una advertencia que llega por carta, escrita con una caligrafía cuidadosa y elegante. Proviene de Roma, del Colegio Romano de los Jesuitas. Al principio, ellos celebran tus hallazgos. Ellos también tienen telescopios y han visto lo que tú has visto. Pero te piden prudencia. Te piden que hables de tus descubrimientos como hipótesis matemáticas, no como verdades físicas que contradicen la letra de la Biblia. Siente la frustración creciendo en tu garganta. Tú no quieres hipótesis. Tú tienes la evidencia en la retina. Para ti, la Biblia enseña cómo ir al cielo, no cómo funciona el cielo. Pero esa distinción, que hoy nos parece tan lógica, es en 1611 un acto de audacia que roza la herejía. El choque de dos mundos ha comenzado. Por un lado, el mundo de la observación, donde la verdad se busca en el gran libro de la naturaleza escrito en caracteres matemáticos. Por el otro, el mundo de la tradición, donde la verdad está contenida en los textos antiguos y en la interpretación inmovible de la Iglesia. Siente la tensión en tus manos mientras sostienes la pluma para responder a tus críticos. Tu ingenio, antes una herramienta de seducción social, se vuelve ahora un arma sarcástica. No tienes paciencia para los ignorantes que se niegan a mirar por el telescopio. Tu arrogancia empieza a alimentar el fuego de tus enemigos. El recelo ya no es solo una sombra, es un expediente que empieza a llenarse de denuncias anónimas en las oficinas de la Inquisición en Roma. Viajas a la ciudad eterna en una litera lujosa, escoltado por el favor de los Medici. Entras en Roma como un conquistador de las estrellas. Los cardenales te invitan a sus jardines para mirar las manchas solares. Te ríes, bromeas, demuestras tu genio. Pero en las noches, cuando te quedas solo en tu habitación frente al Vaticano, sientes el peso de la piedra sobre la idea. Roma es una ciudad de muros gruesos y secretos antiguos. El cardenal Roberto Bellarmino, el hombre más influyente de la Iglesia en temas de doctrina, te observa con ojos gélidos. Él no duda de lo que ves, duda de lo que significa. Siente el escalofrío de esa mirada que busca el orden por encima de la verdad. Las primeras advertencias son susurros en los pasillos. Galileo, detente, parecen decir las estatuas de los santos. No toques el mundo, no toques la estructura del mundo. Pero tu curiosidad es un incendio que no conoce de límites. Siente la paradoja de tu situación. Estás en la cima de tu carrera, eres el hombre más admirado de Italia, pero al mismo tiempo, los cimientos de tu libertad están empezando a agrietarse. El ascenso a la gloria ha sido tan rápido que no has visto las trampas colocadas en el camino. El Vaticano te observa, mide tus palabras, analiza tus cartas a tus discípulos. La fe y la ciencia están a punto de colisionar en un impacto que cambiará la historia para siempre. Deja que esta tensión histórica se disuelva ahora en la calma de tu respiración. El conflicto entre la fe y la razón ha quedado trabado en las piedras de Florencia y Roma, pero en este momento, en tu refugio personal, ese conflicto no tiene poder. Siente cómo la seda del Palacio Medici se convierte en la suavidad de tus sábanas. El ruido de los sermones y las disputas teológicas se aleja, transformándose en un silencio profundo y protector.
Ya no tienes que defender la verdad frente a los cardenales. La verdad se defiende sola en la inmensidad del espacio. Tu cuerpo se relaje, liberando el peso de la cadena de oro y la responsabilidad de ser el matemático del duque. Siente como tus hombros caen, como si soltaras un escudo que ya no necesitas. La tierra sigue moviéndose, silenciosa y constante, ajena a los debates de los hombres. Tú te mueves con ella, en una órbita de paz absoluta. El recelo de los antiguos no puede alcanzarte aquí, en la pureza de tu descanso. Tus párpados se cierran sobre una Florencia que duerme bajo la luz de una luna que tú fuiste el primero en comprender realmente. Deja que el aroma del incienso y la cera de Roma sea reemplazado por la frescura de una noche despejada. Estás a salvo en la inmensidad. El choque de los mundos ha terminado por hoy, y en la quietud de la noche solo queda la armonía de las esferas que Galileo tanto amó. Duerme con la tranquilidad de quien sabe que la luz siempre encuentra su camino, incluso a través de las sombras más densas de la historia. Siente el cambio en la temperatura del aire a tu alrededor, como si de repente hubieras dejado la calidez dorada de Florencia para entrar en una estancia de piedra gris y techos altísimos que parecen aplastar la voz humana. Ya no estás en los banquetes de los Médici, estás en Roma, en el palacio del cardenal Roberto Bellarmino. Es el año 1616. El invierno se resiste a marchar y el viento que corre por las plazas romanas trae consigo un presagio de tormenta. Siente la aspereza de la túnica de lana que llevas puesta, el frío que sube desde las losas de mármol y el silencio pesado, casi sagrado, de un lugar donde cada palabra es pesada en una balanza eterna. Frente a ti, sentado tras un escritorio de madera oscura, se encuentra Bellarmino. Es el martillo de los herejes, el hombre que vio arder a Giordano Bruno en el campo de Fiori hace apenas 16 años. Sus ojos son inteligentes, penetrantes, pero carecen de la curiosidad que brilla en los tuyos. Para él, el orden del mundo es más importante que la verdad del mundo. Siente la tensión en tus manos que aprietas con fuerza a los costados mientras el cardenal te comunica la noticia que hará que el cielo se cierre de golpe. El Santo Oficio ha dictado sentencia. La teoría de Copérnico, esa que dice que el Sol está en el centro y que la Tierra se mueve, ha sido declarada estúpida y absurda en filosofía y formalmente herética. Escucha el eco de esa palabra en tu mente. Herética. Es una sentencia que pesa más que el plomo. Siente el vacío en el estómago mientras el cardenal, con una voz suave pero carente de toda emoción, te entrega la orden directa del Papa. Se te prohíbe, de ahora en adelante, sostener, enseñar o defender la idea de que la Tierra se mueve. No es una sugerencia, es un muro de piedra construido alrededor de tu inteligencia. Se te permite usar la teoría de Copérnico solo como una herramienta matemática, como un truco para calcular el calendario, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debes decir que es real. Siente el choque violento dentro de tu pecho. Es el dilema que desgarrará el resto de tu vida. Por un lado está tu fe. Eres un hombre católico, amas tu iglesia y no quieres ser un paria. Por otro lado están tus ojos. Has visto las fases de Venus. Has visto cómo el planeta brilla con la luz reflejada del Sol, igual que la Luna. Tienes la prueba en la retina de que el sistema antiguo es una mentira. ¿Cómo puedes pedirle a un hombre que ha visto la luz que jure que vive en la oscuridad? Siente la humillación de tener que asentir, de tener que prometer obediencia mientras tu cerebro sigue gritando que la Tierra gira, que Venus se mueve, que el Sol es el monarca del sistema. Sal del palacio de Bellarmino y camina por las calles de Roma bajo un cielo que ahora te parece una cárcel. El decreto contra Copérnico no es solo un papel, es una venda que la autoridad intenta ponerle a toda la humanidad. Siente la rabia fría de Galileo, el hombre que sabe que tiene razón, pero que debe callar para sobrevivir. Te retiras a tu villa en Velosguardo, cerca de Florencia, y el silencio se convierte en tu único compañero.
Durante años, tu telescopio se mantiene en un rincón, cubierto por una tela de seda negra. Siente la frustración de las noches despejadas, de las lunas de Júpiter que siguen su baile sin que nadie las registre, y las manchas del sol que aparecen y desaparecen como mensajes cifrados que ya no puedes leer en voz alta. Este es el dilema del observador silenciado. ¿Vale la pena morir por una verdad que el universo demostrará de todos modos con el tiempo? ¿O es mejor callar, esperar y buscar una grieta en el muro de la censura? Galileo elige la espera, una espera que dura casi una década, alimentada por el rencor y la esperanza de que un nuevo papa, un hombre más ilustrado, cambie las reglas del juego. Pero mientras esperas, la verdad sigue quemándote por dentro. Cada vez que sientes el suelo bajo tus pies, recuerdas que ese suelo vuela a través del vacío, aunque te hayan prohibido decirlo. Siente cómo esta tensión histórica, este conflicto entre lo que sabes y lo que te permiten decir, empieza a suavizarse ahora en la paz de tu descanso. El decreto de 1616 es ahora solo un susurro lejano en los libros de historia, una sombra que no puede tocar la luz de tu habitación. El dilema de Galileo se resuelve hoy en la libertad de tu mente, que sabe que la verdad siempre gana al final. No tienes que callar nada, no tienes que pedir permiso para soñar con el infinito. Tu cuerpo se relaja, liberando la carga de la obediencia forzada. Siente cómo tus hombros se ensanchan al soltar el peso del secreto. Ya no hay cardenales que juzguen tus pensamientos, ni decretos que limiten tu visión. La tierra sigue su curso, ignorando las leyes de los hombres, y tú te dejas llevar por ese movimiento fluido y natural hacia el sueño. El telescopio de Galileo está guardado, pero su mirada sigue viva en ti, invitándote a confiar en lo que sientes, en la paz que nace de la honestidad contigo mismo. Tus párpados caen con la pesadez del mármol romano, pero detrás de ellos se abre el espacio infinito que ninguna prohibición pudo ocultar. Deja que el aroma del incienso de las iglesias se desvanezca, reemplazado por la frescura de una noche despejada. Estás a salvo en la inmensidad. El choque de los mundos ha terminado por hoy, y en la quietud de la noche solo queda la armonía de las esferas que Galileo tanto amó. Duerme con la tranquilidad de quien sabe que la luz siempre encuentra su camino, incluso a través de las sombras más densas de la historia. Siente el cambio en la temperatura del aire a tu alrededor, como si de repente hubieras dejado la calidez dorada de Florencia para entrar en una estancia de piedra gris y techos altísimos que parecen aplastar la voz humana. Ya no estás en los banquetes de los Médici, estás en Roma, en el palacio del cardenal Roberto Bellarmino. Es el año 1616. El invierno se resiste a marchar y el viento que corre por las plazas romanas trae consigo un presagio de tormenta. Siente la aspereza de la túnica de lana que llevas puesta, el frío que sube desde las losas de mármol y el silencio pesado, casi sagrado, de un lugar donde cada palabra es pesada en una balanza eterna. Frente a ti, sentado tras un escritorio de madera oscura, se encuentra Bellarmino. Es el martillo de los herejes, el hombre que vio arder a Giordano Bruno en el campo de Fiori hace apenas 16 años. Sus ojos son inteligentes, penetrantes, pero carecen de la curiosidad que brilla en los tuyos. Para él, el orden del mundo es más importante que la verdad del mundo. Siente la tensión en tus manos que aprietas con fuerza a los costados mientras el cardenal te comunica la noticia que hará que el cielo se cierre de golpe. El Santo Oficio ha dictado sentencia. La teoría de Copérnico, esa que dice que el Sol está en el centro y que la Tierra se mueve, ha sido declarada estúpida y absurda en filosofía y formalmente herética. Escucha el eco de esa palabra en tu mente, herética. Es una sentencia que pesa más que el plomo. Siente el vacío en el estómago mientras el cardenal, con una voz suave, pero carente de toda emoción, te entrega la orden directa del Papa. Se te prohíbe, de ahora en adelante, sostener, enseñar o defender la idea de que la Tierra se mueve. No es una sugerencia,
es un muro de piedra construido alrededor de tu inteligencia. Se te permite usar la teoría de Copérnico solo como una herramienta matemática, como un truco para calcular el calendario, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, debes decir que es real. Siente el choque violento dentro de tu pecho. Es el dilema que desgarrará el resto de tu vida. Por un lado, está tu fe. Eres un hombre católico. Amas tu iglesia y no quieres ser un paria. Por otro lado, están tus ojos. Has visto las fases de Venus. Has visto cómo el planeta brilla con la luz reflejada del Sol, igual que la Luna. Tienes la prueba en la retina de que el sistema antiguo es una mentira. ¿Cómo puedes pedirle a un hombre que ha visto la luz que jure que vive en la oscuridad? Siente la humillación de tener que asentir, de tener que prometer obediencia mientras tu cerebro sigue gritando que la Tierra gira, que Venus se mueve, que el Sol es el monarca del sistema. Sal del palacio de Belarmino y camina por las calles de Roma bajo un cielo que ahora te parece una cárcel. El decreto contra Copérnico no es solo un papel, es una venda que la autoridad intenta ponerle a toda la humanidad. Siente la rabia fría de Galileo, el hombre que sabe que tiene razón, pero que debe callar para sobrevivir. Te retiras a tu villa en Bellosguardo, cerca de Florencia, y el silencio se convierte en tu único compañero. Durante años, tu telescopio permanece en un rincón, cubierto por una tela de seda negra. Siente la frustración de las noches despejadas, de las lunas de Júpiter que siguen su baile sin que nadie las registre, de las manchas del sol que aparecen y desaparecen como mensajes cifrados que ya no puedes leer en voz alta. Este es el dilema del observador silenciado. ¿Vale la pena morir por una verdad que el universo demostrará de todos modos con el tiempo? ¿O es mejor callar, esperar y buscar una grieta en el muro de la censura? Galileo elige la espera, una espera que dura casi una década, alimentada por el rencor y la esperanza de que un nuevo papa, un hombre más ilustrado, cambie las reglas del juego. Pero mientras esperas, la verdad sigue quemándote por dentro. Cada vez que sientes el suelo bajo tus pies, recuerdas que ese suelo vuela a través del vacío, aunque te hayan prohibido decirlo. Siente cómo esta tensión histórica, este conflicto entre lo que sabes y lo que te permiten decir, empieza a suavizarse ahora en la paz de tu descanso. El decreto de 1616 es ahora solo un susurro lejano en los libros de historia, una sombra que no puede tocar la luz de tu habitación. El dilema de Galileo se resuelve hoy en la libertad de tu mente, que sabe que la verdad siempre gana al final. No tienes que callar nada, no tienes que pedir permiso para soñar con el infinito. Tu cuerpo se relaja, liberando la carga de la obediencia forzada. Siente cómo tus hombros se ensanchan al soltar el peso del secreto. Ya no hay cardenales que juzguen tus pensamientos, ni decretos que limiten tu visión. La tierra sigue su curso, ignorando las leyes de los hombres, y tú te dejas llevar por ese movimiento fluido y natural hacia el sueño. El telescopio de Galileo está guardado, pero su mirada sigue viva en ti, invitándote a confiar en lo que sientes, en la paz que nace de la honestidad contigo mismo. Tus párpados caen con la pesadez del mármol romano, pero detrás de ellos se abre el espacio infinito que ninguna prohibición pudo ocultar. Deja que el aroma del incienso de las iglesias se desvanezca, reemplazado por la pureza del aire nocturno. Estás a salvo en la verdad del cosmos. El conflicto ha terminado, la espera ha concluido, y en la quietud de la noche solo queda la respiración tranquila de quien sabe que, aunque lo obliguen a callar, el universo nunca dejará de moverse por él. Duerme ahora, habitando ese espacio donde la fe y la razón finalmente se abrazan en el silencio. El cardenal Belarmino ha cerrado sus libros, el Papa descansa en su palacio, y Galileo, en la soledad de su villa, observa las estrellas en silencio, sabiendo que el tiempo es el mejor juez de todos. Descansa en la certeza de la realidad, descansa en el infinito, descansa en la paz de lo que es verdadero.
El aire de tu habitación se torna ahora más denso, cargado con el perfume del poder, la púrpura y la ambición. Ya no estamos en el exilio silencioso de la villa toscana, sino en los pasillos dorados del Vaticano, donde el eco de los pasos sobre el mármol cuenta historias de alianzas que se forjan y se rompen como el cristal. Es el año 1623 y una campana repica en Roma con un sonido de esperanza. Maffeo Barberini ha sido elegido papa bajo el nombre de Urbano VIII. Siente el calor de una vieja amistad que parece renacer. Maffeo no es un extraño para ti. Es un hombre de letras, un poeta, un espíritu que en el pasado celebró tus descubrimientos con versos y admiración. Cuando viajas a Roma para besar su anillo, el protocolo se relaja. Paseas con él por los jardines del Belvedere, sintiendo el sol tibio en el rostro y el aroma de los limones en flor. Te escucha, ríe con tu ingenio y te permite soñar. Sientes que el decreto de 1616 es ahora un reliquio del pasado, una venda que este nuevo papa, tu amigo, está dispuesto a soltar. Crees en tu optimismo casi ciego que ha llegado el momento de volver a hablar de las estrellas. Regresas a Florencia con una misión que quema en tus manos. Te encierras en tu estudio, rodeado de mapas del cielo y borradores que han esperado una década para ver la luz. Empiezas a redactar tu maestra obra, el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Pero esta vez no escribes un árido tratado en latín para unos pocos sabios. Escribes en italiano, el idioma del pueblo, para que cualquier hombre con curiosidad pueda entender que la Tierra no es el centro del universo. Siente el rascado de la pluma mientras das vida a 3 personajes que discutirán durante 4 días en un palacio de Venecia. Está Salviati, que habla con tu propia voz, defendiendo la lógica de Copérnico. Está Sagredo, el espíritu libre que busca la verdad. Y está Simplicio, el defensor de Aristóteles, el hombre que se aferra a los libros antiguos mientras la realidad le pasa por delante. Siente el placer intelectual de cada argumento, la elegancia de la prueba de las mareas, la contundencia de las fases de Venus. Estás convencido de que has creado un puente entre la fe y la razón, un libro que el Papa Urbano VIII recibirá como un regalo a la inteligencia humana. Pero en la sombra de los palacios romanos, la traición empieza a tejer su red. Tus enemigos, aquellos que nunca olvidaron tu sarcasmo y tus humillaciones en público, susurran al oído del Papa. Le dicen que te has burlado de él. Le dicen que has puesto sus propios argumentos en la boca de Simplicio, el personaje necio. Siente cómo el calor de la amistad se convierte en el clima glacial de la ira de un soberano herido. Urbano VIII, presionado por la guerra de los 30 años y las intrigas políticas, ya no es el poeta que paseaba contigo. Es un monarca que no puede permitirse parecer débil ni tolerar que un matemático lo deje en ridículo ante toda Europa. El libro es publicado, pero el triunfo dura poco. Siente el golpe seco de la prohibición cayendo sobre las librerías. La Inquisición te llama a Roma. Ya no eres el invitado de honor, sino el acusado. Tu viejo amigo, el Papa, se niega a recibirte. Te sientes abandonado en medio de una tormenta que tú mismo ayudaste a desatar con tu genialidad y tu soberbia. La traición duele más que el miedo al juicio, porque nace de la ruptura de una confianza que creías eterna. Siente ahora cómo esta marea de intrigas políticas y amistades rotas se retira de tu mente, dejando espacio para una calma profunda. El drama de Urbano VIII y la redacción del diálogo son ahora capítulos cerrados en el gran libro del tiempo. No tienes que defender tus palabras ante ningún tribunal, ni preocuparte por el ego de los poderosos. La verdad que Galileo plasmó en esas páginas ya no le pertenece a Galileo, ni al Papa, ni a la Inquisición. Te pertenece a ti, como un conocimiento sereno que no necesita de conflictos. Tu cuerpo se libera de la tensión de la espera y la incertidumbre. Siente cómo tus manos se relajan, soltando la pluma imaginaria con la que trazabas los diálogos de Salviati. Ya no hay debates que ganar, ni amigos que convencer. El universo es un lugar inmenso y silencioso,
donde las estrellas no saben de papas ni de procesos judiciales. Tú te dejas llevar por esa inmensidad, sintiendo cómo la cama es tu refugio seguro contra las tormentas de la historia. Deja que el aroma de los jardines del Vaticano se transforme en la frescura de tu propia noche. Estás a salvo. El diálogo ha terminado y el silencio es ahora tu mejor aliado. Los personajes de Galileo se desvanecen en la bruma de los sueños y tú te quedas con la esencia pura de la observación, la paz de saber que el mundo gira, constante y tranquilo, mientras tú te entregas al descanso. Tus párpados se cierran con la suavidad de quien sabe que la verdad no puede ser encadenada. Duerme en la seguridad de la razón. Duerme en la armonía de un cosmos que no conoce la traición. El Papa y el genio descansan ya en las páginas del pasado, pero el cielo que ellos discutieron sigue ahí arriba, velando tu sueño con la misma luz eterna que Galileo amó hasta el final. Descansa en la quietud, descansa en la verdad, descansa en el infinito. Siente el frío repentino que entra por las rendijas de tu habitación. Un aire que ya no trae el aroma de los limoneros de Florencia, sino el olor a polvo viejo, a humedad de sótano y al metal oxidado de los cerrojos que se cierran para no abrirse en mucho tiempo. Has caído en la red. La trampa, tejida con hilos de seda y caligrafía vaticana durante años, se ha cerrado de golpe sobre tus hombros cansados. Es el invierno de 1633. El viaje de Florencia a Roma no ha sido una marcha triunfal en litera, sino un descenso lento hacia los infiernos de la burocracia sagrada. Galileo, a sus casi 70 años, con el cuerpo quebrantado por la artritis y los ojos irritados de tanto escrutar la luz, se encuentra solo en las entrañas del Santo Oficio. Escucha el eco de los pasos de los guardias sobre las baldosas. No hay música aquí, no hay risas de cortesanos, solo el goteo monótono del agua filtrándose por las paredes de piedra. La traición del Papa Urbano VIII es una herida abierta que duele más que cualquier enfermedad. Te han engañado, te hicieron creer que podías escribir ese libro. Te dieron permisos que ahora se retuercen en tu contra como serpientes de papel. Siente la opresión en el pecho al entrar en la sala de interrogatorios. No es una cámara de tortura con potros y látigos, pero el miedo que flota en el aire es igual de afilado. Es el miedo a la aniquilación de tu nombre, de tu obra y de tu alma. Frente a ti los inquisidores se sientan envueltos en sus hábitos negros y blancos, como cuervos que esperan a que el animal herido deje de luchar. No gritan, hablan con una cortesía géliva que hiela la sangre. Te muestran documentos antiguos, actas de 1616, que tú no recordabas, o que fueron redactadas a tus espaldas para atraparte. Te acusan de haber engañado a la Iglesia, de haber introducido el veneno de Copérnico bajo la máscara de un diálogo inocente. Siente la humillación de ser tratado como un criminal común, tú, que has descifrado el mapa de los cielos. Tus manos, apoyadas en la mesa de madera rugosa, no dejan de temblar. No es solo la vejez, es la comprensión de que la lógica no sirve de nada en un lugar donde la conclusión ya ha sido escrita antes de que tú abras la boca. Imagina las noches en tu celda de detención. No es una mazmorra oscura, es una habitación en el Palacio del Santo Oficio, pero las ventanas están selladas y el silencio es absoluto. El miedo es una presencia física que se sienta contigo a la mesa. Piensas en Giordano Bruno, quemado vivo en el campo de Fiori por no retractarse. Piensas en tus hijas, especialmente en Virginia, Sor María Celeste, que desde su convento te escribe cartas llenas de amor y oraciones, sin saber que su padre está a un paso del abismo. Siente la tentación de rendirte, el deseo de que todo acabe, de decir lo que ellos quieran oír con tal de volver a ver la luz del sol sobre los campos de Toscana.
El interrogatorio se prolonga por meses. Te preguntan una y otra vez sobre tu intención. ¿Querías demostrar que la tierra se mueve? Inquieren con esa insistencia que taladra la voluntad. Tú respondes con evasivas, con tecnicismos, intentando salvar tu libro y tu vida al mismo tiempo. Pero la trampa es perfecta. Si admites que crees lo que escribiste, eres un hereje. Si dices que no crees, eres un mentiroso ante Dios. Siente el cansancio extremo, ese punto donde la mente empieza a fallar y las palabras pierden su significado. Estás siendo procesado por el crimen de tener razón. Mira la cara del inquisidor jefe, el padre Firenzuela. No hay odio en su rostro, solo una determinación burocrática por cumplir con el dogma. Te ofrece una salida, una confesión de culpabilidad a cambio de una pena más leve. Siente el peso de esa decisión. Es el momento en que el héroe se descubre humano y vulnerable. No quieres ser una antorcha humana. Quieres seguir viviendo para terminar tus estudios sobre el movimiento. El miedo gana la partida, pero es un miedo que nace del amor a la vida y a la ciencia. Siente ahora cómo esta atmósfera asfixiante de juicios y amenazas se disuelve en la seguridad de tu propio espacio. Los interrogadores de Roma se desvanecen como sombras al amanecer, y el eco de la sentencia se apaga frente a la paz de tu respiración. La trampa de la Inquisición se ha oxidado y roto hace siglos, pero la verdad de Galileo permaneció intacta, volando libre por el espacio que él mismo nos enseñó a mirar. Tu cuerpo se libera de la tensión de la celda. Siente cómo tus hombros se relajan profundamente, soltando el peso del juicio y la angustia del cautiverio. Ya no hay preguntas que responder bajo presión, ni documentos que firmar con miedo. El silencio que ahora te rodea no es el de una prisión, sino el de una noche estrellada y protectora. La tierra, ajena a los tribunales humanos, sigue su curso majestuoso llevándote hacia un descanso donde no existen las prohibiciones. Tus párpados se caen con la suavidad del olvido sobre las penas del pasado. Deja que el aroma del pergamino viejo y la piedra húmeda desaparezca, reemplazado por la calidez de tu descanso. Estás a salvo. El miedo de Galileo ha quedado atrás, y lo que queda es su legado de luz. Duerme en la inmensidad de un universo que no puede ser juzgado, en un sueño donde la verdad es tan natural como el aire que respiras. Descansa en la quietud, descansa en la libertad, descansa en el infinito movimiento de una paz que nadie puede arrebatarte. La trampa está abierta y tú eres libre para soñar entre las galaxias. Siente el cambio en la textura del aire que te rodea. Ya no es el aire pesado y vaticano de las salas de interrogatorio, ni el aire eléctrico de los descubrimientos en Padua. Ahora, el aire que respiras es el de las colinas de Arcetri, cerca de Florencia. Huele a tierra húmeda, a olivos centenarios y al humo dulce de una chimenea que arde en la villa Il Gioiello, la joya. Pero para Galileo, este exilio dorado es una jaula de cristal. Estás bajo arresto domiciliario perpetuo. El mundo exterior se ha reducido a los límites de tu jardín y a las 4 paredes de tu estudio. Escucha el crujido de las hojas secas bajo tus pies mientras caminas lentamente por el sendero. Tus pasos ya no son firmes. El peso de la sentencia y de los años ha encorvado tu espalda. Y el silencio de la villa solo es roto por el canto lejano de las cigarras. Pero hay un silencio mucho más profundo y aterrador que se está apoderando de ti. Es el silencio de la luz. Siente una extraña presión en tus ojos, esos instrumentos de precisión que fueron los primeros en ver las montañas de la Luna y las escoltas de Júpiter. La claridad empieza a empañarse, como si una niebla perpetua se hubiera instalado entre tú y el mundo. Al principio son sombras, manchas borrosas que bailan ante tu vista. Luego,
Los colores se desvanecen en un gris monótono. Siente la angustia de un hombre que ha vivido por y para la mirada y que ahora ve cómo el universo se apaga lentamente, píxel a píxel. Los ojos que revelaron el infinito a la humanidad se están quedando a oscuras. Es una ironía cruel, una oscuridad física que parece querer castigar la audacia de haber mirado donde nadie más se atrevió. Imagina que extiendes las manos para tocar los objetos que antes solo necesitabas mirar. Siente la rugosidad del papel de tus manuscritos, la frialdad del metal de tus compases, el tacto suave del cuero de tus telescopios que ahora descansan inútiles en sus estuches. La ceguera total llega finalmente en 1638. Galileo está sumergido en una noche eterna. Este universo, escribes con tristeza, que yo con mis observaciones maravillosas y mis demostraciones claras había ampliado 100 y 1000 veces más allá de los límites de los sabios de los siglos pasados, se ha encogido ahora para mí tanto que no ocupa más espacio que el que ocupan mis propios miembros. Siente esa opresión, la inmensidad del cosmos reducida al alcance de tus dedos. Sin embargo, el golpe más duro no es la pérdida de la vista, sino la pérdida del corazón. En el convento de San Mateo, muy cerca de tu villa, vive tu hija Virginia, Sor María Celeste. Ella ha sido tu ancla, tu consuelo, la mano que respondía a tus cartas con una devoción casi divina. Ella era quien cosía tus túnicas y preparaba tus medicinas. Siente el frío que recorre tu cuerpo cuando llega la noticia de su muerte. Virginia se ha ido, dejando un vacío que ni toda la ciencia del mundo puede llenar. Te quedas solo en la penumbra de Arcetri, escuchando el sonido del viento entre los olivos, sintiendo que el hilo que te unía a la tierra se ha vuelto peligrosamente delgado. Pero incluso en la oscuridad, incluso en el dolor, la mente de Galileo no se detiene. Siente la vibración de las ideas que siguen naciendo en tu cerebro. Si ya no puedes ver el cielo, mirarás hacia adentro, hacia las leyes del movimiento y la mecánica. Dictas tus últimas voluntades científicas a tus discípulos, Viviani y Torricelli. Tus palabras fluyen en la oscuridad como un río de lógica pura. Estás terminando tu obra final, los discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. Es tu testamento, el libro que pondrá las bases de la física moderna. Siente el orgullo secreto de saber que, aunque te hayan quitado la vista y la libertad, no han podido quitarte la verdad. Siente ahora cómo este crepúsculo en Arcetri, con su mezcla de melancolía y genialidad, empieza a fundirse con la paz de tu propia habitación. Las sombras de la villa se alargan y se desvanecen, y el peso de la ceguera de Galileo se transforma en una ligereza absoluta para ti. Ya no hay necesidad de ver con los ojos físicos, ahora ves con la comprensión del alma. El exilio de Galileo ha terminado, y su dolor se ha disuelto en la corriente eterna del tiempo. Tu cuerpo se entrega al descanso con la misma confianza con la que Galileo se entregó al estudio de las leyes naturales. Siente cómo tus músculos se relajan, liberándose de la carga de los años y de las batallas perdidas. Ya no hay tribunales, ni prisiones, ni sombras. El silencio de Arcetri ahora es tu refugio, una calma profunda que te envuelve como un manto de estrellas. La ceguera de Galileo fue solo un velo temporal. Ahora él ve el universo entero desde una dimensión de luz pura, y tú compartes esa visión en la quietud de tu sueño. Tus párpados se cierran definitivamente sobre el mundo de las formas para abrirse al mundo de la paz infinita. Deja que el aroma de los olivos de Toscana se convierta en la fragancia de tu propio descanso. Estás a salvo. El anciano de Arcetri ha dejado de sufrir. Su hija Virginia lo espera en la luz y sus descubrimientos siguen girando en el cielo, velando tu sueño. Duerme en la certeza de que la verdad no necesita ser vista para ser real
y que tu descanso es la obra maestra de una noche que ya no tiene fin. Descansa en la quietud, descansa en la memoria del genio, descansa en el infinito movimiento de una paz que, como la tierra, nunca se detiene. Siente ahora cómo el aire de tu habitación se vuelve infinitamente ligero, despojándose de todo el peso de la historia, de los juicios y de las piedras de Roma. El largo viaje de 2 horas llega a su fin y con él el susurro de la voz de Galileo se desvanece para dar paso al silencio más puro y reparador. Es el momento del regreso definitivo, no a una celda ni a una villa en las colinas, sino al origen de todo lo que existe. Escucha el latido de tu propio corazón, ese ritmo constante que te ha acompañado mientras recorríamos los cielos. Ese latido es el mismo metrónomo que usó Galileo para medir el tiempo de las lámparas oscilantes. Es la música de la vida que se reconoce a sí misma. Al final de su camino, después de haber visto lo que nadie vio y de haber sufrido lo que pocos resisten, Galileo comprendió una verdad que va más allá de los telescopios y las leyes del movimiento. Que la verdad no es algo que se posee, sino algo en lo que se habita. Reflexiona en este instante de quietud absoluta. ¿Qué queda de aquel hombre que desafió al Vaticano? Queda la luz, queda la certeza de que no somos extraños en este universo, sino sus hijos más curiosos. A veces nos asusta pensar que no somos el centro de todo, que somos pequeños puntos en una galaxia inmensa, pero siente la paz que nace de esa pequeñez. No tienes que cargar con el peso de ser el eje del mundo. Eres, como decía el genio, una parte de la armonía de las esferas. ¿Somos solo dulce de estrellas? Galileo nos enseñó que sí, pero que ese polvo es sagrado porque es capaz de pensar, de observar y de amar. El calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre y el oxígeno que ahora inspiras con tanta calma fueron forjados en el corazón de soles que explotaron hace miles de millones de años. Eres el universo mirándose a sí mismo. Eres la materia que ha cobrado conciencia para admirar la belleza de su propia mecánica. Deja que esa idea te envuelva como una manta de seda cósmica. Siente cómo tus pies, tus manos y tu frente se liberan de la última pizca de tensión. Ya no hay verdades que defender, ni libros que escribir, ni sombras que temer. El legado de Galileo es tu libertad de esta noche, la libertad de cerrar los ojos y saber que mientras duermes, la Tierra seguirá girando con una precisión perfecta, llevándote suavemente hacia el amanecer a través del océano del espacio. El anciano de Arcetri finalmente ha recuperado la vista. Ahora ve con la claridad de la eternidad, y lo que ve es una paz que no tiene fin. Despídete suavemente de este viaje. Imagina que el telescopio se cierra por última vez, que la vela se apaga con un soplido dulce, y el aroma a pergamino y aceite se disuelve en la fragancia limpia de tus sueños. Estás regresando a casa, al silencio fértil de donde venimos todos. El gran observador descansa, y tú, su heredero en la curiosidad, descansas con él. Tu respiración ahora es un hilo de plata que te une al infinito. Lenta, profunda, Eterna. Ya no eres un nombre, ni una historia, ni una preocupación. Eres solo conciencia fundiéndose con la noche. El Vaticano ha quedado en el pasado, las estrellas están en su lugar, y tu alma está en paz. Duerme, viajero del tiempo. Duerme, polvo de estrellas que sueña. Que la verdad de Galileo sea tu refugio y que la inmensidad del cosmos sea tu cuna. La historia ha terminado, el universo sigue su marcha y tú finalmente te has entregado al sueño más profundo y perfecto. Epur si move, y sin embargo, tú descansas. Buenas noches.